Continuar. Pasamos de esqueleto apendicular. Hemos mencionado ya todo el fundamento del esqueleto axial. Empezamos mencionando la región de cráneo. Mencionamos hace un momento columna, costillas, esternón. Resta lo que es apendicular. Sabemos que tiene su configuración, un componente importante del mesodermo de la placa lateral. Tenemos la cintura, escapular, la cintura pélvica, así como el desarrollo hacia extremidades. En el esqueleto apendicular tiene su molde de cartílago. Este molde de cartílago sabemos que va a generar la estructura ósea mediante una osificación endocondral. La idea es que a partir, si usted recuerda por ahí, de periodo embrionario y fetal mencionábamos que existen los famosos esbozos de las extremidades. Se genera ese esbozo y en base a ese esbozo se sabe la parte externa corresponde al ectodermo y las pústulas mesenquimatosas. La parte externa de la extremidad o de ese segmento inicial llamado esbozo tiene un componente importante de señalizador. Se le llama cresta ectodérmica apical. Y usted lo va a ver referenciado por ahí en sus libros de texto como la famosa CEA. CEA es cresta ectodérmica apical. Bien. Luego entonces, en esta imagen, esta zona en azul corresponde a esa zona, cresta ectodérmica apical, zona especializada, que permite precisamente el crecimiento de la extremidad. La idea es, pues, todas las células mesenquimatosas que están rodeadas por esta zona ectodérmica van a empezar a configurar, van a condensarse, formar el mesénquima para la estructura de un cartílago, un molde de cartílago, y conforme crece la extremidad, generarme la distinción de los diferentes segmentos, tanto en extremidades superiores como en extremidades inferiores, de tal forma que se puedan generar escápula, húmero, la región de radio cúbito, la región del carpo, lo que son la serie de falanges. Lo mismo sucedería en lo que es la extremidad inferior. Viene el esbozo, se genera una zona de cresta ectodérmica apical, que es el centro señalizador que le va a indicar el alargamiento de la extremidad. Las células internas serán las células mesenquimatosas que harán su placa de cartílago y entonces vamos a distinguir los huesecillos de la región pélvica, lo que es el húmero, la tibia, peroné, la región de tarso, la región de metatarso y la serie de falanges en extremidades inferiores. Llevan el mismo principio. Hay algunas consideraciones con respecto a eso que mencioné hace un momento, en donde siempre genero en el esqueleto apendicular un molde de cartílago. Y esa consideración, por ejemplo, es la clavícula. La clavícula es una excepción, porque las células mesenquimatosas son capaces de diferenciar directamente hacia estructura ósea. Y luego también tienen pequeños segmentos de cartílagos, algo similar a lo que mencionamos, por ejemplo, en la mandíbula. Tiene su estructura de cartílago y la célula mesenquimatosa también logra diferenciar de forma directa. Solamente que la estructura de cartílago en la mandíbula, prácticamente la zona interna, la zona media, mientras que en la clavícula, la estructura de cartílago, el molde del cartílago, está hacia los extremos. Son las únicas particularidades. Por eso, en una condición clínica que veía, la usada de displasia cleidocranial, tiene problema con RUNX2. Y podíamos tener afectaciones de la estructura craneal en los huesos que osifican de forma membranosa
pero también con la clavícula. Son los dos sitios principales, de ahí el nombre, cleidocraneal, por el tipo de osificación que tiene. Entonces, no olvidar, la clavícula hay que tomar en consideración que tiene un segmento de osificación membranosa y también tiene un segmento de osificación directa hacia estructura ósea. Y como usted nota en la imagen, pues el surgimiento de la extremidad siempre es en un sentido próximo-distal. Es decir, cuando nosotros identificamos el esbozo de la extremidad, no identificamos inmediatamente el surgimiento, pues estos son los rayos digitales y a partir del rayo digital va a diferenciarse las zonas más proximales. No, es inverso. Conforme crece, las primeras zonas que vamos a distinguir son las zonas proximales. Se empieza a diferenciar los huesecillos más proximales. Los últimos en caracterizarse, pues son las zonas distales. Así surge tanto en zonas superiores, extremidades superiores, como en extremidades inferiores. Aproximadamente hacia la 12ª semana de gestación, aparecen también centros primarios de osificación. Entonces, desde una forma prenatal muy temprana, en una etapa fetal temprana, tenemos los centros primarios de osificación. Los huesos más reconocidos en osificarse, en cuanto a tener los centros primarios me refiero, han sido por mucho el fémur y la clavícula. En el momento del nacimiento, prácticamente pues todos los centros primarios de osificación ya están al nacimiento. Los centros secundarios de osificación, pues ya sabemos que esa está en etapas postnatales. Sin embargo, hay una excepción también a esto. La rodilla o la zona de la patela, se identifican los centros secundarios desde una etapa prenatal. Son los primeros en aparecer durante la etapa intrauterina. Centros secundarios. El resto será en etapa postnatal. Bien, ahora, el surgimiento de la extremidad no es para nada sencillo. Si ustedes tuvieron por ahí la oportunidad de verificar el tema en sus libros de texto, sobre todo en el Carson y en el Lagman, curiosamente en el Lagman también aborda bastante amplio este segmento. Tenemos aquí unas cascadas importantes. La patela y centro secundario. Repito, la región de rodilla o patela corresponde al primer centro secundario que aparece en fases intrauterinas. Es el primer centro secundario que aparece. Bien, hasta en etapas postnatales aparecen pues el resto de centros secundarios de nuestro cuerpo. No hay una sola estructura que sea centro secundario. Todas nuestras estructuras óseas tienen centros primarios y centros secundarios. La rodilla, la patela, ¿sí?, corresponde al primer centro secundario. Bien, tenemos por ahí esta imagen. Es una sección transversal de lo que es el tronco durante pues estadios pues muy tempranos del desarrollo. Embrionario, obviamente. Noten ustedes que tenemos ya ahí el esbozo o la yema de la extremidad. Estamos hablando de una etapa embrionaria. Esto es el tubo, las secciones del dermatomo. Estas células corresponderían al esclerotomo, que son las que van a configurarse, rodear tubo, rodear notocorda, hacer los cambios que hace un momento mencionamos. Vean acá, viene el esbozo. Esta zona del esbozo de la extremidad, recuerda que primero aparece extremidad superior y luego extremidad inferior. Bueno, pues esta zona van a tener el aporte de diferentes linajes celulares. Muchos de ellos sabemos que tienen que partir del somita, otros del paraxial. De hecho, la extremidad tiene un componente prioritario de mesodermo placa lateral, las estructuras óseas. Las estructuras musculares todavía nacen aporte del miocito de somita, nada más las musculares, ¿no?
Pero también a esta zona llegarán células de la propia cresta neural. ¿Por qué? Pues es que la cresta también deriva hacia melanocitos. Entonces, el melanocito también viene acompañando el surgimiento de la extremidad. Luego entonces encontramos esta imagen que nos muestra precisamente eso que he comentado hace un momento, el acompañamiento de diferentes linajes celulares hacia el esbozo de la extremidad. No quiere decir que sale el esbozo y a partir de ahí viene la diferenciación de las células. No, estas vienen desde otros centros. Vienen una porción muscular proveniente del esómito. La zona ósea y lo mencionamos la semana pasada, que es mesodermo de la placa lateral, ¿sí? Que forman ahí su estructura, su base de cartílago. Sé que viene el acompañamiento de células de la cresta, las células de pigmento, el melanocito, así como toda nuestra estructura corporal, pues requiere una pigmentación. Sé que el acompañamiento de la extremidad, pues requiere vascularización. Entonces también va a haber células endoteliales que van a formar precisamente la vascularización. Debe estar inervada la extremidad, entonces axones, motores de lo que es el tubo neural, vienen también acompañando a la extremidad. Entonces, no es una diferenciación directa del cúmulo de células que están aquí, no. Trae participación de diferentes linajes celulares que la van acompañando conforme ésta se desarrolla, conforme crece. De hecho, conforme crece, sé que trae también su grupo de músculos, trae su inervación, viene todo en conjunto. Y por ahí en las imágenes, estas de Lachman, el Carson trae imágenes también muy representativas similares. Nos muestra los diferentes flujos moleculares que van a hacer el crecimiento de la extremidad. De entrada, nosotros necesitamos forzosamente que en la zona de la extremidad tenga la activación de factores de crecimiento de los fibroblastos. Es un flujo indispensable. Si no tengo FGF10, no va a haber el esbozo. Así de sencillo. Entonces, demasiado importante que siempre se tenga los primeros flujos moleculares basados en factores de crecimiento de los fibroblastos. Generalmente la extremidad, la mayoría de los textos nos marcan tres formas de crecimiento y de diferenciación. La primera de ellas es próximo distal, enseguida anteroposterior y dorso ventral. Es decir, nos está marcando estos flujos moleculares que la extremidad siempre va a crecer hacia regiones distales. Nos está marcando qué estructuras quedan en región anterior y qué estructuras quedan en región posterior. Y nos está marcando qué es lo que va a quedar como dorso y qué queda como ventral. Nos vamos con el primero, la especificación próximo distal. En esta especificación próximo distal, yo sé que previamente pues yo ya tengo la activación de FGF10. Y viene todo el cúmulo de células mesenquimatosas. Células mesenquimatosas me refiero a todo el mesodermo de la placa lateral que está creciendo. Y empiezan a distinguirse bajo flujos moleculares diferentes zonas. Zonas de radical fringe, zonas de ingrain y de SER variante 2. SER variante 2 en la parte más distal. Y es precisamente esta molécula la que me va a terminar configurando la zona de la cresta ectodérmica apical, que al inicio, en una forma un tanto inmadura, se le llama AER. Es una zona de pregeneración de la cresta. Al final de cuentas hacen lo mismo.
¿Y qué es la función que van a tener? Estimular el crecimiento de las células mesenquimatosas, el avance de estas. Pero conforme avanzan, yo sé que las zonas distales no se están diferenciando, pero las zonas proximales sí se están diferenciando. ¿Por qué? Porque necesito que aquí, en las zonas que se están diferenciando, ya tenga yo especificaciones de tú te vas a quedar como húmero, como fémur, como los diferentes segmentos de nuestras estructuras óseas, como ahorita vamos a ver, gracias al ácido retinoico. En zonas distales, son zonas que no se están diferenciando, simplemente está creciendo. Entonces, lo que hace la cresta ectodérmica apical simplemente es indicar por dónde tienen que crecer. Seguir alargando la estructura. Sé que en la parte superior de esta estructura tengo la expresión de esta molécula de radical. En la parte inferior tengo la expresión de Ingray, que llevan el surgimiento o el avance de la estructura hacia zonas distales. En la zona distal, ¿qué le ayuda a que no se estén diferenciando las moléculas o las células, perdón? La expresión otra vez de otros factores de crecimiento. FGF4 y FGF8 se van a estar expresando en las zonas más distales. Si tengo la expresión de estas, las células que se están avanzando, células mesenquimatosas, no se están diferenciando. Y debe de ser así, de tal forma que permita simplemente la diferenciación de zonas más proximales. De esta forma crece la estructura en un sentido próximo-distal. Ahora, viene una especificación posterior. En esta especificación antero-posterior viene una zona de suma importancia llamada zona SAP, que se expresa en la zona posterior. Acá arriba sería anterior, acá abajo sería posterior. Esta zona que se llama SAP significa zona de actividad polarizante. Aquí en la región llamada SAP se está liberando, se está expresando Sony Hedgehog, de tal forma que me permita la distinción de las estructuras hacia región anterior. Es decir, SAP está en la región posterior y vienen los flujos hacia la región anterior. ¿Para qué? Si usted sabe, pues usted tiene una mano con 5 dedos, tiene las extremidades inferiores con 5 también estructuras digitales. Usted sabe que el primero de ellos, una posición anatómica, pues es el pulgar. Y el último corresponde al meñique o al quinto dedo. Si yo no tengo una actividad de SAP o de zona de actividad polarizante, no tengo esta especificación. Y entonces mi generación de regiones distales hacia quinto dedo, segundo, tercero, cuarto y quinto se va a ver modificada. Lo mismo, si yo tuviera dos zonas de actividad polarizante, es decir, aquí y en la región anterior, entonces voy a generar una extremidad que tenga en la parte distal como si fueran 10 dedos por los flujos de Sony Hedgehog. Y finalmente la tercera especificación, dorsoventral, que surge sobre todo de WNT. Muñoz, escucho. Doctora, entonces, me confundí poquito con lo del SAP. Si no se presenta lo del flujo molecular de Sony Hedgehog, entonces se presentan más dedos o menos dedos. No, si no hay ninguna zona SAP, no hay dígitos. Ah, ok. Si no hay zona SAP. SAP siempre debe de estar,
nada más en uno de los polos, que es el polo posterior. Si hubiera doble zona SAP, es decir, acá, en la zona anterior, entonces tendrían las clásicas extremidades con 10 dígitos, como si fuera pues 2 manos juntas o 2 pies juntos, con un montón de dígitos por todos lados. Las clásicas imágenes en espejo, así se les llama. Ahí te vamos a ver una imagen, de hecho, de esa imagen en espejo. ¿Okay? Ahora, dorso ventral. Para la especificación, dorso ventral, requerimos la activación de WNT, variante 7A. WNT siempre va a estar expresándose en la zona dorsal de nuestras extremidades. Siempre. En la zona ventral de la extremidad se va a estar expresando otra vez ingrate. Mientras arriba yo tengo WNT y abajo EN, voy a tener la especificación dorsoventral. Si no hay expresiones de uno u otro, literalmente en las extremidades no tengo, es como un error en la especificación de ejes. No voy a tener la distinción que quede en dorso ni que queda ventral. WNT no trabaja solo. Para permitir que todas las estructuras que reconocemos en el dorso de nuestras extremidades queden como en el dorso, requiere especificar en esas células a LMX1, es decir, favorece la activación de LMX1. Y entonces, por default, las que quedan en la zona inferior, que estarían expresando ingrate, corresponden a la zona ventral. Y curiosamente, usted dirá, bueno, ¿cómo es que se limita? Que a partir de aquí es dorsal y a partir de acá ventral. Resulta que EN o ingrate tienden a bloquear en esta zona los flujos de WNT7A. De lo contrario, toda la zona de nuestras extremidades serían dorsales. ¿Sí? Entonces, importante, esta especificación inicial. Por ahí en la parte Perdón que la interrumpa, de la pero izquierda, LMX1, ¿qué hacía? LMX1 queda especificado en la región dorsal, se activa gracias a WNT7A. Especifica células como dorsales, lo que queda en el dorso de extremidades. En el recuadro de la izquierda tenemos el resumen del control axial en el desarrollo de las extremidades. Importante el reconocimiento de qué moléculas participan en este control y de entrada identificar que la extremidad, esa especificación, va a tener tres orientaciones: próximo distal, antero posterior y dorso ventral. Próximo distal, sé que lo importante es esta zona, la cresta ectodérmica apical, que al inicio, en esta especificación es el arco ectodérmico apical, por eso estas iniciales. Por eso sé que es lo mismo que la cresta. ¿Qué es lo importante aquí? Para el crecimiento próximo distal, que reconozca que conforme avanzan las células mesenquimatosas, se logran diferenciar nada más las proximales. Las distales cercanas a la zona apical no están diferenciadas. ¿Por qué? Porque yo sé que en esta zona apical tengo la expresión de factores de crecimiento. Tipo 4, tipo 8 son los principales. Por ahí Carson nos agrega que también la variante 2 son de las principales moléculas. La tabla es del Carson, los dibujos son del Lachman.
Especificación antero-posterior. La clave aquí es identificar la especificación antero-posterior requiere SAP. ¿Y qué es SAP? Zona de actividad polarizante. ¿Y qué sale de SAP? Sonic Hedgehog. Y gracias a esta molécula, esta señal, sé la orientación o el orden que voy a tener en las extremidades en cuanto a los dígitos. Y tengo una especificación dorso-ventral. Sé que en las zonas dorsales voy a tener acciones de WNT7A y en la zona ventral AN1 o Ingrail. Sé que gracias a WNT7, pues yo tengo que vienen flujos de LMX1 que siguen especificando las células como dorsales. Si yo me voy a esta otra imagen, esta es la que acompaña también al libro Carson. Vemos ahí los flujos de especificación dorso-ventral. Tenemos que en la zona dorsal tenemos WNT7A, que aumenta esas expresiones de LMX1. Todo lo que exprese LMX1 es dorsal, no hay de otra. El resto de células están expresando Ingrail. Ingrail queda en la región ventral. ¿Cómo sé o cómo se bloquea el sistema para que WNT7 no esté influyendo a esta zona para que también quede dorsal? Es porque Ingrail bloquea a la molécula. Le está bloqueando en estas zonas finales. Por eso estas quedan como ventrales. Y viene ahí también, nos está aclarando que tiene la capacidad de bloquear zonas de radical. RFN gen es radical fringe. Lo que vemos por acá también como radical. Bien, todos los ejes trabajan pues en conjunto. Tenemos entonces el resumen en la imagen acá junto con otras moléculas. Especificación antero-posterior, próximo, distal y dorso-ventral, pues ya hemos mencionado. En esa especificación dorso-ventral, vean que es muy importante WNT7A. Pero también es muy importante para generar las acciones en la zona de actividad polarizante. Esa zona de actividad polarizante siempre debe de estar en la región posterior, siempre. Yo sé que en esta zona, según mi recuadro, pues va a estar liberándose Sonic. Y Sonic, pues procederá a su cascada de activación para decir, esto se queda como primer dígito, segundo, tercero y demás, en un sentido posterior hacia anterior. En ese sentido, es el flujo molecular de Sonic, pero la especificación es antero-posterior en las zonas que me están llegando Sonic hacia zonas directas hacia las zonas A o de actividad polarizante. Noten ustedes que son varios flujos moleculares. Sonic, a su vez, también favorece bloqueos o activaciones de proteínas morfogenéticas, de moléculas tipo GLI, de moléculas de gremlina, moléculas MSX, moléculas Dublin, moléculas... Hay muchas aquí involucradas. Aquí interesa que por lo menos ubiquemos la especificación básica, próximo distal, anteroposterior y dorso-ventral. Si ustedes se encuentran por ahí con estas imágenes en sus libros, es porque hay más flujos moleculares. Le enseñamos pues los más básicos, ¿no? Sé que también es muy importante la activación de GLI nada más en la región anterior y las activaciones de proteínas morfogenéticas, pero hacia regiones posteriores, nada más. Sé que el factor de crecimiento de los fibroblastos 8, así como la variante 4, la variante tipo 2, como viene por acá, es importante para el surgimiento de las células que vayan creciendo, pero no se estén diferenciando las que estén aquí y estén expresando moléculas como MSX. Bien, entonces, por lo menos estos flujos básicos, próximo distal, anterior posterior, dorso ventral, estos los muestra básicos el Lagman, los tenemos que identificar.
Luego viene una cosa, es decir, pues ahí están creciendo las células mesenquimatosas, está avanzando la extremidad, se está desarrollando, pero otra cosa es decir, ¿cómo es que genera la estructura ósea, húmero, la estructura radiocúbito, etcétera? Porque hasta el momento previo, las imágenes previas, los flujos moleculares, lo único que me mostraban es que crece la extremidad. Es decir, estamos en la etapa donde pues está el esbozo, crece. Pero hasta ahí no me está diciendo nada más allá de. Entonces necesito identificar cómo es que se distinguen segmentos proximales, intermedios y distales en las extremidades. Y por eso se va a encontrar términos como estilopodium, pseudopodium o autopodium. En el libro Lagman, estos mismos segmentos vienen referenciados o denominados la zona de estilópodo, pseudópodo y autópodo. Cambia un poquito el vocablo, hace referencia al mismo. ¿Cómo es esto? Hace un momento mencioné, en la zona distal está la expresión de la cresta ectodérmica apical, en donde se está liberando factores de crecimiento. Entonces la estructura crece gracias a esta liberación de la cresta ectodérmica de factores de crecimiento a fibroblastos. Gracias también a actividades de WNT. Surge la extremidad. En las zonas proximales tengo mayor concentración de ácido retinoico. Es esta alta concentración de ácido retinoico lo que va haciendo que las zonas proximales se estén diferenciando. Si no hay ácido retinoico, no se distinguen los segmentos proximales. Y simplemente las células mesenquimatosas avanzan, pero no logro diferenciar las zonas específicas, es decir, la región ósea específica. El estilópodo coincide con altas concentraciones de ácido retinoico. Y como vemos en la imagen del inciso A, conforme avanzan, las concentraciones de ácido retinoico son bajas y así debe de estar. Si yo tuviera un flujo invertido del ácido retinoico, entonces voy a tener prácticamente la diferenciación de una mano justo en el momento de surgimiento del esbozo de la extremidad. Y así no es. Es una diferenciación próximo-distal. Vemos aquí en la barra del inciso A que en zonas distales pues tengo mayor concentración del factor de crecimiento versus en zonas proximales. Eso simplemente me permite el avance. Bien. Ahora, no es solamente pues altas concentraciones ácido retinoico, en zona distal, altas concentraciones del factor de crecimiento. Ese simplemente es el flujo molecular básico para decir tú te vas a diferenciar, tú no te vas a diferenciar. Pero requiero otra señal que esté indicando, pues tú te vas a diferenciar hacia húmero, tú hacia radio, hacia cúbito, hacia la región de metacarpo, hacia la región de falanges, o región de fémur, región de tibia, de peroné, región de metatarso y de región de falanges distales. Son señales. Lo que aquí especifican como señales en extremidad superior equivalen a las señales que van a presentarse en zonas inferiores. Donde hay mayor concentración de ácido retinoico, yo sé que debe ya estarse diferenciando. Ahí se va a expresar MEIS1. MEIS1 me permite la generación del estilópodo. ¿Y qué genera? El húmero. Y si me voy a extremidad inferior, el estilópodo es el fémur. Sé que vendrá la expresión de variantes de OX, específicamente OXA11.
Y sé que si se expresa OXA11, en extremidad superior genero radicúbito y en extremidad inferior tibia y peroné. Eso es el zeugópodo. Y en la zona distal debe de expresarse OXA13. Si hay OXA13, pues hay la distinción de los dígitos, falange por falange. Ese es el autópodo. OXA13, tanto en extremidades superiores o inferiores. De esta forma tengo estilópodo, zeugópodo, autópodo, proximal, intermedio y distal en extremidades. ¿Más o menos? La imagen de arriba es del Carson, la de abajo es del Lagman. Nos representan lo mismo. Sé que la estructura crece próximo a distal. En la zona distal, pues está la cresta ectodérmica apical. Aquí se está favoreciendo la liberación de ¿quién? Pues del factor de crecimiento de los fibroblastos. En zonas proximales hay altas concentraciones de ácido retinoico. Eso hace simplemente que se diferencie primero la zona proximal. Una vez que tengo yo este plan básico molecular, necesito distinguir quién queda como estilópodo, zeugópodo y autópodo. Viene expresión de MEIS1 y genero húmero y fémur, respectivamente, superior e inferior, ¿no? En extremidades superiores e inferiores. Viene la expresión de OXA11 y tengo la distinción de tibia y peroné o radicúbito. Y finalmente, en la zona distal, por aquí Lagman nos plantea, hay una molécula intermedia que se llama AP número 2. Esta molécula AP número 2 es un intermediario, simplemente va a decir, o va a favorecer, perdón, la expresión de OXA13 para que termine diferenciando hacia las estructuras distales, las falanges. Bien, entonces, importante, estilópodo, zeugópodo y autópodo. De tal forma que si un paciente tiene variantes o variantes me refiero a mutación, en el gen, por ejemplo, OXA13, voy a tener problemas en la configuración de las manos o de los pies. Nos pone el ejemplo Carson, inciso A, inciso B, de un paciente que tiene mutaciones en OXA13. ¿Qué le notan? Que en los pies están muy largos los dedos y el dedo gordo está muy Ok, pequeño. tanto pulgar como el primer dedo en extremidades inferiores quedaron más proximales. Por eso da la apariencia que están más cortos, porque quedan más proximales. Son variantes en OXA13. Si OXA13 no tuviera variantes o no estuviera mutado, los dígitos, tanto en extremidades superiores y la configuración en extremidades inferiores, sería el clásico. Primer dedo más amplio y en una configuración como en Raffé, en inclinado, el quinto dedo más pequeño. Pero cuando hay variantes, la configuración es anómala. ¿Son compatibles con la vida? Claro que sí. De hecho, la zona de extremidades, mientras sea esta variante, no pasa nada. Son estéticas. Llamará la atención, es que no tiene el primer dedo más grande. Llama la atención nada más. Pueden caminar, logran la marcha, pero hasta ahí. No va más allá de. Pero si esa mutación en OXA13 es importante que limite su actividad, ¿qué va a pasar?
imagine que OXA 13 no funciona para nada o no llegó. ¿Qué pasará? Sin dedos. Exactamente. Ausencia de dígitos. Y en menor medida tengo que verificar cómo quedó la zona del carpo y del metatarso. ¿Por qué no van a estar? La sindactilia va más por defectos en la apoptosis, ¿sí?, que en las propias variantes de OXA. A menos que sea una sindactilia ósea. Si son variantes o mutaciones de OXA 13 con sindactilia ósea, ahí sí es factible. Es decir, que la estructura ósea quede fusionada, a menos que sea esa variante de sindactilia. Si es la sindactilia o la fusión de dedos, donde la estructura ósea esté separada, el problema nada más haya sido en las membranas, en el momento de apoptosis, ese es por BMPs. Son otras moléculas involucradas. Bien. Ahora, precisamente en relación a eso de sindactiles, ya está ahí la extremidad. Ya tengo la especificación de OXA 13, la estructura ósea, ahí está. Pero usted recordará que una cosa es el esbozo y luego la lámina, luego los rayos digitales y luego se crean unas estructuras palmeadas hasta que finalmente tiene las extremidades libres, así descritas por Carnegie, ¿no? Dedos libres. ¿Qué pasa para que en verdad queden libres? Apoptosis. La muerte celular programada o apoptosis es un proceso pues muy fundamental en todo el desarrollo embrionario. Durante nuestra configuración, muchos segmentos de nuestro cuerpo deben de llevar a cabo un proceso de apoptosis. Y esa apoptosis, para variar, pues es regulada por moléculas. Y entre esas moléculas tenemos variantes de BMP. Aquí en el dibujito, en el esquema que tienen del lado izquierdo, nos representa la muerte celular, apoptosis, del desarrollo de lo que es la extremidad superior. En el caso de los humanos, las imágenes superiores son ejemplos que sirvieron de base precisamente para saber qué es lo que pasa pues, con los seres humanos. Vemos que ahí en esos ejemplos nos dice, son de embriones de pollo, que son muy importantes el ácido retinoico, son muy importantes familias de BMPs, proteína morfogenética ósea, eso significa, tipo 2, tipo 4, tipo 7, así como factores de transcripción como MSX1 y también nos mencionan del 2. Esta es la base. Nos dice, pues entre todos, en conjunto, me están generando la distinción de dígito por dígito. Si eso pasa en los embriones de pollo, el efecto es similar en el ser humano, donde las mismas moléculas parecen ser las candidatas. Dentro de todas esas moléculas hay una más, literalmente una que predomina más que otras, y esa es BMP4, proteína morfogenética ósea tipo 4, que a su vez actúa gracias a la expresión de ¿quién? Pues del factor de transcripción. Perdón, aquí es el tipo 2. Actúa más MSX2 para que se exprese BMP4. Y entonces, pues ahora sí, viene la apoptosis. Y viene la distinción primero de rayos digitales, estadio 17, veíamos por ahí en Carnegie. Y luego, pues las estructuras ya hacia la octava semana quedan como palmeadas. Y luego ya vienen los límites de dígito por dígito. Ahora sí, cuando BMP no funciona o está alterado o no llegó, pues generan las estructuras fusionadas.
es decir, las famosas sindactilias cutáneas. Si el problema viene desde OSA 13, la estructura ósea también va a estar fusionada. Serán las sindactilias óseas. Son diferente categoría, ¿no? Entonces, es importante la muerte celular programada que se lleva a cabo tanto en extremidades superiores como en extremidades inferiores. MSX2 es un factor de transcripción que favorece la activación de BMP4 para que venga a generar los espacios interdigitales. Es decir, dígito por dígito. Lo mismo que pasa arriba, pues tiene que pasar en extremidades inferiores. Mismas moléculas, BMP4 apoyada por MSX2. Por ahí en el libro Moore nos dice que la mediación de los dígitos viene a cargo de esta molécula. Factores de crecimiento transformante beta. Ojo, no confundir. La gran familia de BMPs se llama factor de crecimiento transformante beta. Entonces nos hace referencia a lo mismo. No se pierda, no le está dando información distinta, es lo mismo. Los genes se dividen pues en muchas familias. Una de ellas se llama así, TGF-beta. Nosotros lo habíamos mencionado, por ejemplo, en cráneo. Aquí, una de las divisiones de esta familia llamadas BMPs son las que se van a encargar de la apoptosis. Bien, ahora la distinción de exactamente la característica de dígito por dígito, veíamos hace un momento, pues existe la zona de actividad polarizante y aquí sale Sonny Hedgehog. De hecho, es Sonny Hedgehog quien tiene esa expresión fundamental para distinguir tu dedo medio te quedas como el más grande, tu quinto dedo te quedas como el más pequeño, en condiciones normales, ¿no? Entonces, Sonny Hedgehog, importante en las finuras de la estructura digital. Bien, vemos ahí estas imágenes, microfotografías, cómo surge lo que es la extremidad. Al inicio, pues simplemente genero como ondulaciones que me está indicando, pues ahí van a ser lo que es la segmentación. Si es una cosa es lo que yo estoy viendo externamente, pero yo sé que acá adentro ya hay 5 estructuras, porque ya estuvo la expresión de OXA 13. ¿Sí? Entonces ya la distinción es mediante apoptosis, BMP, genera la estructura de digitalización. Finalmente, pues ya está la extremidad. Solamente falta, pues, que se consolide. Centros de condrificación, primero, obviamente. Todo parte de un cartílago. Hace un momento mencioné, necesito una placa. Centros de condrificación hacia la 5ª semana. Hacia la 6ª semana ya sé que es una estructura cartilaginosa, prácticamente. 7ª semana vienen otros primarios de osificación. 12ª semana ya los voy a encontrar en huesos largos. Y hay algunas estructuras cuyos centros de osificación secundarios y modificaciones finales es hasta la etapa postnatal. Y sobre todo me refiero a extremidades en región distal, es decir, manos. Y es el fundamento de identificar la edad ósea de los pacientes. Si alguna vez han escuchado es que compáralo con su edad, si hay una correspondencia con edad ósea y le toman una radiografía de manos. ¿Por qué? Porque esos centros secundarios son los últimos
el modificarse. Y es una orientación para saber la edad ósea del paciente. ¿Bien? ¿Puedo cambiar? Aunque el silencio es sí. Ahora, se están configurando. Venía una imagen donde viene el avance de varias estructuras acompañando a la extremidad. Entre esas estructuras, pues, son los mioblastos. Necesito que conforme está creciendo la extremidad, pues venga también la estructura muscular. Entonces, los mioblastos de la estructura muscular. Sé que esa extensión, la estructura en región dorsal, me va a en las zonas extensoras, y lo que queda en región ventral me va a configurar las zonas flexoras. Igual, conforme avanza la extremidad, pues yo tengo también células mesenquimatosas que van a generarme estructuras como ligamentos y estructuras vasculares. Ahora, haciendo distinción, sobre todo en esta zona de células musculares, sé que requiero también flujos moleculares para distinguir, bueno, pues tu estructura muscular me vas a ayudar a distinguir músculos superiores, extremidades superiores. Y tu masa de células musculares vas a generar las estructuras de extremidades inferiores, me refiero. Y entonces, a esta distinción, TBX5 me va a estar especificando musculatura de extremidades superiores. X4 me va a estar especificando musculatura de extremidades inferiores. ¿Qué importancia tiene eso? Que si hay una variante, alguna mutación en alguno de esos genes, vienen las correlaciones clínicas, que mencionaremos más adelante. Hay un síndrome bastante conocido que relaciona mucho las variantes en TBX5 y se llama Hall-Oram. Más adelante viene en una de las tablas. Ahora, cuando crece la extremidad, simplemente crece como unas barras, literalmente. Entonces, nosotros podemos ver al embrión en esta configuración. Prácticamente en una zona o en una disposición longitudinal hacia zonas frontales, ¿no? Aquí sería aproximadamente a los 48 días. Noten ustedes que no hay un movimiento en específico. Pero ¿qué pasa conforme pasan los días? Aproximadamente día 54, las extremidades empiezan a girar. Vean que inferiores y superiores ya no son estructuras rígidas, llevan giros. Y son muy importantes los giros porque permiten el reacomodo de la extremidad. En extremidades superiores, para que quede en la posición anatómica, debe de girar hacia regiones dorsales, para que el codo quede en la parte de atrás. Y en extremidades inferiores,
gira ventral. ¿Para qué? Pues para que la rodilla quede en la región de enfrente. Conforme el producto crece, extremidad se alarga y hace movimientos, pues entonces adquiere la posición específica. Y los giros son desde zonas proximales. Viene el reacomodo de la región de codo, de la región de rodilla. Y las extremidades pues hacen contacto en la región medial. Por eso ya vemos las imágenes del resto de los productos haciendo contacto en zonas ventrales o en la zona central. Los giros vienen desde porciones proximales. Ahora, una de las células que acompaña, pues son las células nerviosas. ¿Provenientes de dónde? Pues de la médula. Se tienen que introducir en ese esbozo de los miembros o de las extremidades y acompañarlos, acompañando también pues a la estructura muscular. Se dice que los primeros en llegar pues son los axones motores. Y los axones sensitivos utilizan como una especie de molde o de guía pues a los axones motores. Y obviamente, también en este acompañamiento, pues no solamente tengo el surgimiento neural desde la médula, sino también derivados de la cresta. Por eso se ve en el dibujito previo, vienen también células de la cresta. Unos sí, melanocitos, para pigmentar la piel, la zona ectodérmica de la extremidad, pero otros también para terminar generándome la famosa vaina de Schwann, que no es más que la cubierta que protege a la estructura neural. ¿Para qué? Pues para favorecer el impulso nervioso, como seguramente por ahí se repasa en fisiología. Entonces, es importante, conforme crece extremidad, es rodeada por diferentes, no es rodeada, sino es acompañada por diferentes estructuras, entre ellos la estructura muscular, entre ellos la estructura neural. De la estructura neural llegan primero las estructuras de axones motores provenientes desde médula. El axón motor es utilizado como una guía, como un molde para que venga el axón sensitivo y luego también tienen que llegar células de la cresta para proteger a esa estructura neural, formar la famosa vaina y favorecer el impulso neural. Y un Doctora, ¿me detalle puede también regresar importante. tantito para ver un detalle que me faltó, por favor? ¿Perdón? Que si le podría regresar a la diapositiva, es que me faltó nada más un dato, por favor. Ujú. Listo, gracias. Ok. Ahora, ustedes han aprendido que existen los famosos dermatomas. ¿Qué es un dermatoma? ¿Qué les han dicho en anatomía o en fisiología de lo que es un dermatoma? Áreas que inerva cada nervio raquídeo. Ok. Entonces son zonas inervadas por nervios espinales y obviamente por su estructura ganglionar. A medida que están creciendo las extremidades, esto representa como el esbozo de la extremidad. Si aumenta de longitud, sé pues que también está su inervación correspondiente. Y sale ese esbozo con una inervación particular. Y esa inervación particular se perpetúa hasta el segmento más distal, pero obviamente con sus reacomodos. De tal forma, por ejemplo, que en extremidades superiores, al inicio, cuando apenas está ese esbozo, pues tengo todas esas nervios, estas derivaciones espinales, C3, C4, C5, etcétera, ¿no? Viene el crecimiento longitudinal de la extremidad y no todos están en la zona distal. Se reacomodan de tal forma que siguen un eje, ese eje se le llama la línea axilar
haya entrado raquídeas, de tal forma que en zonas finales, pues nada más alcanza a llegar C7 en zonas finales. No tengo contacto en zona final de C3. A pesar de que estaba en la zona que rodeaba al esbozo. Pero precisamente por su carácter de que inerva una zona específica, no terminan en el trayecto final. Y así como pasa en la región superior, pues lo mismo está pasando en las extremidades inferiores. Tenemos aquí, por ejemplo, el esbozo, viene la especificación L2 y acá alcanzó S3. Se genera esa línea axial que no es más que el polo que tienen que seguir. Y se ve, si notan, hacia regiones distales, ya cuando se genera toda la extremidad, pues no llegaron todos. En la zona distal no tiene desde L2. Quedó L4, quedó un segmento L5, quedó un segmento de S1. El resto, literalmente, los puede encontrar durante el crecimiento de la extremidad. Se reacomodan entonces esos dermatomas conforme se logra diferenciar las estructuras finales de las extremidades. Bien. Y hay también un detalle, por ejemplo, hay zonas que logran sobrelaparse a consecuencia precisamente de que esos dermatomas quedan pues sobrelapados, de tal forma que una zona en específica puede estar inervada por más de un segmento a nivel raquídeo, por ese sobrelapamiento. Bien. Y finalmente, lo último que acompaña a la extremidad, pues también es la vascularización. La vascularización, ¿de dónde surge? Igual, son células mesenquimatosas. Mesodermo de la placa lateral. Por eso decimos que el componente importante en las extremidades, pues es la placa lateral. Sí, que hay una aportación de diferentes segmentos. Células de la cresta, veíamos hace un momento, sí, pero el componente base, pues es la placa lateral, no hay pierde en eso. Ahora, ¿de dónde surge la principal estructura vascular que da origen al resto de vascularización que usted ha estado aprendiendo en sus clases de anatomía? Surgen de un vaso común. Tanto extremidades superiores como extremidades inferiores a nivel embrionario, la vascularización tiende a salir a partir de derivados del gran vaso, de la aorta. Y en etapa del desarrollo, a partir de esta aorta se generan intersegmentarias. Es la intersegmentaria, es decir, todo esto que aparece aquí como pequeñas salientes del gran vaso, la que va a generar el resto de vascularización de la extremidad. Si hablamos, por ejemplo, de la extremidad superior, pues es a partir de la intersegmentaria, viene aquí el esbozo, cómo se adentra a ese esbozo de la extremidad y viene a diferenciar sus diferentes ramificaciones. Háblese de humeral, cubital, mediana, lo que es las zonas más distales, lo que es la placa de lo que es extremidades inferiores, los arcos, pero todo surgió de un intersegmentario. Y lo mismo pasa en extremidades inferiores. Viene el gran vaso y surge intersegmentaria. Y a partir de aquí viene el acompañamiento hacia el esbozo de la extremidad, crece esa extremidad y viene el acompañamiento vascular. Se distinguen ilíacas, popliteas, tibiales, posteriores, anteriores, peroneales, lo que son los segmentos distales, los arcos plantares, etc. Toda la anatomía que usted ha estado aprendiendo por ahí en otros módulos surgió desde una arteria intersegmentaria. ¿Y desde dónde surge esta arteria intersegmentaria? Desde el gran vaso, la aorta. ¿De qué capa germinativa surgió? Son células mesenquimatosas derivadas del mesodermo de la placa lateral.
Bien. Y hacemos otra vez la correlación. Bien. En esta pantalla, en esa imagen, tenemos de entrada, nos aclara, hay un periodo crítico del desarrollo de extremidades. Este periodo crítico es día 24 y hasta el día 36. ¿A qué se refiere con periodo crítico? Yo creo que es como el momento más común en donde en el que puede haber errores y como malas configuraciones. Ok, entonces el momento crítico, periodo crítico, si nos está definiendo de las extremidades, nos está indicando que cualquier agente que intervenga durante el día 24 al día 36, que tenga que ver con extremidades, las puede modificar. Es decir, puedo generar un efecto teratogénico en esos días a nivel de extremidades. ¿Sí? Imagen izquierda. ¿Qué se observa? No están desarrolladas las extremidades. Ok. Está mal desarrollo o zonas de acortamiento como tal, es como si la mano surgiera directamente de la zona proximal y se ven acortadas también las zonas de extremidades inferiores. Se le llama focomelia. La focomelia, perdón, entonces la ausencia o acortamiento de segmentos proximales de las extremidades. La ausencia o acortamiento de segmentos proximales se llama focomelia. ¿Y qué pasó aquí en la focomelia? Si nosotros nos regresamos a esas especificaciones moleculares que hace un momento veíamos, ¿qué moléculas se pudieron equivocar? ¿No? Ok, no está MEIS1, no tengo la región de húmero, no tengo la región de fémur. En extremidades inferiores no tuviera este segmento importante, entonces también digo, OXA 11 se pudo equivocar. Tibia peroné está comprometido. OXA 13 también se modificó, pero sí estuvo, está mutado. ¿Pero por qué? Alcanzó a desarrollar dígitos. Tiene, pero no completos. Entonces, ahí viene la implicación clínica. Dependiendo de las estructuras que estemos observando, es lo que debemos de postularnos de quién se pudo haber equivocado. ¿Hay dígitos o están incompletos? Piensa en OXA 13. No está el segmento proximal, piensa en MEIS. Le falta radio, cúbito, tibia, peroné, piensa en OXA 11. La focomelia puede ser un defecto así secundario a problemas moleculares directamente o secundario a un teratógeno. Los teratógenos asociado con este tipo o este fenotipo es talidomida. Voy a poner talidomida. Ahora sí. Talidomida. Un medicamento todavía usado hoy en día, obviamente. Hace años se utilizaba
para la paciente embarazada que tenía mucho vómito. El paciente oncológico, el que tiene cáncer, que le están pasando quimioterapia, les da muchas náuseas. A ellos se les da talidomida todavía. Pero la embarazada ya está contraindicado. ¿Por qué? Porque lograron evidenciar que los bebés que se fueron sometidos a concentraciones de mama tenían efecto. Entonces, es el principal agente teratógeno involucrado en la focomelia. Vamos con las siguientes imágenes. ¿Qué medio? Tiene dedos extras. Dedos extras, ok. ¿Nada más? Efectivamente, encontramos polidactilia. De entrada, vamos a ponerle un apellido a esta estructura. Cuando el dígito adicional o la estructura digital adicional esté cercano al primer dedo, le llamamos polidactilia preaxial. Cuando el dígito adicional esté hacia el quinto dedo, como es la imagen ahí, es una polidactilia postaxial. Preaxial al primer dedo, postaxial al quinto dedo. Hemos hecho ahí en pantalla, son de polidactilias postaxiales hacia la zona distal. Quinto dedo. Ahora sí. En las polidactilias, ¿qué molécula pudo haberse equivocado? O moléculas, porque aquí hay un flujo molecular todavía muy amplio. OXA 13, ok. Formulamos que a lo mejor OXA 13 está ahí modificado nada más. OXA 13 sin duda está involucrado, ¿sí? OXA, al igual hay uno, OXD 13, sigue siendo familiar del mismo, involucrado. AP número 2, si fuera AP número 2, encontraría un defecto mayor en los dígitos, o sea, a lo mejor no encontraría ningún dígito. Sonic, exactamente. La zona de actividad polarizante también se pudo equivocar. De hecho, Sonic es uno de los principales candidatos para las polidactilias, pero sobre todo preaxiales. Si aquí el defecto fuera K, el primero, tengo que pensar en inverso. Primero pienso en Sonic y luego pienso en Ox. ¿Ok? Bien. Última imagen, de la derecha. ¿Eso qué es? Están fusionados los dedos. Están Bueno, fusionados. Tan solo por imagen parece que la estructura ósea está separada. Parece que la fusión además es cutánea. Si es una fusión cutánea, ¿quién se equivocó? No hubo una apoptosis exactamente, entonces piensa en BMP4. ¿Ok? Entonces, eso es la sindactilia. Y no me había fijado, pero trae también un problema unguial significativo. Bueno, es esa parte. ¿Se puede cortar? Sí. Las sindactilias cutáneas son estéticas, entonces lo que hacen es una liberación de las estructuras. Rompen esta zona y ya, no pasa nada. El problema viene con las sindactilias óseas. Es así, porque no se pueden modificar. La sindactilia ósea es compleja, la sindactilia cutánea, esa se corta y listo, no pasa nada. ¿Ok? Bien. Vemos efectos más llamativos. Inciso A. Esta imagen es del libro Lachman. ¿Sí? En la focomelia, dependiendo del origen de la focomelia,
Si la focomelia es por teratógeno, el efecto fue directamente por talidomida, que me bloqueó lo que es la extremidad. Si no hay un efecto teratógeno, tenemos que pensar, dependiendo de qué segmento se observa, generalmente faltan los segmentos proximales, tenemos que pensar el MACE. Si me faltan los segmentos intermedios, hay que pensar en OXA 11, y la irregularidad es en la zona distal, pensar en OXA 13. Puede ser un problema genético que se herede, sí. Las polidactilas, por ejemplo, se heredan recesivos, es muy frecuente entre hermanos. Dependiendo de la condición clínica, va a ser las probabilidades de herencia, pero sí es una correlación directa con patrones hereditarios. Ok, entonces, aquí observamos un paciente no tiene extremidad derecha. Si falta una extremidad, eso se le llama amelia. ¿Qué pudo pasar en la amelia? ¿Qué molécula se equivocó? Sea, ok, no hay cresta ectodérmica apical, aquí nos dicen las tres. Aquí hay una molécula importante que les dije al inicio, venía en un dibujito de la... Ay, ¿qué? FG, FG. Ahí no hay ni el esbozo, no hubo nada. Recuerden que debe haber cantidades de FGF10 para que surja el esbozo. Si hay un pequeño esbozo, entonces si hubo la activación de FGF10, entonces piensa en MEIS1, piensa en las otras moléculas. Pero aquí no hay ni eso. Bajo. El defecto fue desde factor de crecimiento de los fibroblastos. Y en la extremidad superior izquierda, es un defecto combinado. Faltan segmentos de zonas intermedias, está mal configurado, y la zona distal, OXA 11, OXA 13. Bien. Luego tenemos una zona de meromelia. La imagen de abajo se llama meromelia. Meromelia queda como transverso ahí el defecto. Y ahí tengo que ver, pues no hay tibia, no hay peroné, piensa en OXA 11. González, escucho. Ay, ¿La amelia solo era ausencia de un miembro o también error en el otro? Puede ser variable. Yo aquí, en el caso aquí de la imagen, es una amelia de la extremidad superior derecha. ¿Sí? Es de toda la extremidad superior derecha, porque estoy especificando, pero puedo decir amelia de extremidades superiores. Entonces no hay ninguna de las dos extremidades superiores. O puedo decir, es una amelia de extremidad pélvica izquierda, es decir, no tiene el pie izquierdo. Entonces yo puedo, dependiendo de cómo utilice el vocablo, distinguir hacia qué zona me está refiriendo. Tal cual término es ausencia de todo lo que es la extremidad. No de las dos. Me especifica derecho o izquierdo o amelia superior, no tiene extremidades superiores. Entonces, dependiendo del apellido, es lo que me está denotando. ¿Sí? Nos quedamos con esta imagen de la izquierda. Muy importante la zona de actividad polarizante. Hace un momento les mencioné, nada más debe de estar en la zona posterior. Si hay doble zona de actividad polarizante, literal, se generan imágenes en el espejo. La polidactilia en espejo, así se llama este defecto, es reconocida porque los dígitos más distales son iguales. Este es igual a este. Y estos dos son dos dedos del medio, literalmente. Y el problema está precisamente con Sony Hedgehog por doble actividad de la zona de actividad polarizante. ¿Bien? Ok. Ahí nos quedamos el día de hoy. Como ves, es un tema bastante amplio. ¿Perdón?
perdón, la interrumpí. Una duda, con esta que es la polidactilia en espejo, no necesariamente tenemos que ver los 10 dedos, ¿verdad? No, dependiendo de hasta qué nivel alcanzó la actividad de Sonic. ¿Sí? Simplemente lleva el vocablo de espejo por la apariencia que da de tener segmentos duplicados de un lado y del otro. Bien, tema complejo, muy amplio, y de ahí que sus libros de texto contemplen 3 capítulos para el desarrollo de músculo esquelético. El resto que nos faltaría a nosotros analizar es el segmento muscular, ya es un segmento más pequeño. Y con eso terminaríamos ya el capítulo. Bien, entonces, de preferencia, revíselo en sus libros de texto. Carson, Lachman traen las actividades moleculares pues muy señaladas, muy específicas. Bien, si no tienen ninguna duda, nos vemos próxima clase. Que descansen.